Pensé que mi esposo era ingenuo con su compañera, hasta que descubrí que perdió su trabajo por ella. La primera vez que mencioné a Leticia, mi esposo se rió. No fue una risa nerviosa ni incómoda. Fue la risa tranquila de alguien que cree que su pareja está exagerando un poco. ¿De verdad estás viendo fantasmas?, me dijo mientras terminaba de cenar. Es solo una compañera de trabajo. En ese momento quise creerle. Llevábamos 12 años casados. Teníamos 2 hijos, una casa que todavía estábamos pagando y una rutina que, aunque no era perfecta, funcionaba. Yo tenía un buen trabajo en una firma de arquitectura y él trabajaba en el área de proyectos de una empresa de logística bastante grande. No éramos ricos, pero vivíamos bien. Nuestra vida era estable. Y después de tantos años juntos, uno aprende a reconocer cuando algo es realmente peligroso y cuando es inseguridad momentánea. Por eso intenté ignorar la sensación que me dejaban algunas de sus historias. Porque el problema nunca fue que hablara de Leticia. El problema fue cómo hablaba de ella. Al principio aparecía en las conversaciones como cualquier otro compañero de oficina. Hoy Leticia casi arruina una presentación porque se confundió con los números, me contó una vez, riéndose mientras servía vino en 2 copas. Otra noche mencionó que habían tenido que quedarse hasta tarde terminando un informe urgente. Si no fuera por Leticia, todavía estaría en la oficina, dijo. Tiene una forma increíble de organizar el caos. No había nada abiertamente inapropiado en lo que decía. Pero había algo en el tono. Era ese tipo de entusiasmo que uno reconoce demasiado bien cuando ha estado casado muchos años. No era amor, ni siquiera era necesariamente atracción, pero sí era el tipo de energía que aparece cuando alguien empieza a ocupar demasiado espacio en la mente de otra persona. Durante un tiempo intenté no pensar demasiado en eso. Después de todo, las personas pasan muchas horas en el trabajo. Es normal desarrollar amistades allí. Yo también tenía compañeros con los que hablaba de cosas que no necesariamente mencionaba en casa. Pero un viernes por la noche algo cambió. Estábamos cenando con unos amigos cuando alguien preguntó cómo iban las cosas en su empresa. Mi esposo empezó a contar una anécdota sobre una reunión complicada con un cliente. Mientras hablaba, mencionó a Leticia 3 veces seguidas. No era necesario para la historia. Pero aún así lo hizo. Nuestros amigos no lo notaron. Yo sí. Cuando llegamos a casa esa noche, esperé a que los niños se durmieran antes de decir algo. No fue una discusión. Ni siquiera fue un reclamo. Oye, le dije desde la cocina mientras guardábamos los platos, ¿esa Leticia es muy cercana a ti? Se encogió de hombros. Trabajamos mucho juntos, eso es todo. A veces siento que hablas de ella más de lo normal. Me miró como si estuviera intentando entender de dónde venía la pregunta. Es parte del equipo, respondió. Si hablo de proyectos, es normal que aparezca en la conversación. Asentí. Pero no era exactamente eso. No sé, dije finalmente. A veces siento que ella coquetea contigo. Mi esposo soltó una carcajada. ¿Leticia? No. Solo digo que. De verdad, me interrumpió con una sonrisa tranquila. Estás imaginando cosas. La conversación podría haber terminado ahí. Pero no lo hizo. Porque unas semanas después empezaron a pasar pequeñas cosas que me hicieron sentir cada vez más incómoda. Por ejemplo, él empezó a mencionar que Leticia le contaba cosas personales del trabajo. Conflictos con otros compañeros, decisiones internas del departamento, incluso detalles de reuniones a las que ni siquiera él había asistido. Ella me cuenta todo porque confía en mí, dijo una noche mientras revisaba correos desde el sofá. Esa frase me dejó pensando. Porque las personas no empiezan a confiar profundamente en alguien de la nada. La confianza se construye. Con tiempo. Con cercanía. Con conversaciones que dejan de ser estrictamente profesionales. Una noche decidí decir lo que realmente estaba pensando. No me gusta cómo suena esa relación, le dije con calma. No digo que estés haciendo algo malo, pero creo que deberías mantener cierta distancia. Esperé que se molestara. No lo hizo. En lugar de eso suspiró y cerró la laptop. Si te hace sentir más tranquila, puedo mantener las cosas más profesionales con ella.
No quiero controlarte, respondí. Solo quiero que cuides los límites. Asintió. Lo haré. Y durante un tiempo pensé que el asunto estaba cerrado. La verdad es que dejé de preguntar por Leticia. Él también dejó de mencionarla con tanta frecuencia. Nuestra rutina volvió a la normalidad: trabajo, escuela de los niños, cenas familiares, fines de semana tranquilos. Por eso no sospeché nada cuando, meses después, me dijo que iba a tomarse unas vacaciones. Necesito desconectar un poco, me explicó una noche. Han sido meses pesados en la oficina. No me pareció extraño. Tenía días acumulados. Incluso me sentí un poco culpable por haber desconfiado antes. Pensé que todo lo que había sentido era simplemente inseguridad. Pensé que mi esposo había sido exactamente lo que siempre creí que era: un hombre un poco ingenuo con la atención femenina, pero incapaz de cruzar una línea que pudiera destruir nuestra familia. Lo que no sabía en ese momento era que esas vacaciones no eran vacaciones. Y que mientras yo estaba en casa cuidando a nuestros hijos y manteniendo nuestra vida funcionando normalmente, mi esposo estaba sentado en una sala de recursos humanos explicando por qué lo habían descubierto teniendo contacto impropio con Leticia en horario laboral. Lo que tampoco sabía era que ese encuentro no solo iba a costarle su reputación en el trabajo. Iba a costarle su empleo. Y también su matrimonio. Porque yo iba a enterarme de todo. El mismo día. Actualización 1. Me enteré un martes por la mañana. Y no fue porque mi esposo decidiera ser honesto. Fue porque alguien más ya sabía demasiado. Ese día empezó como cualquier otro. Había dejado a los niños en la escuela, regresé a casa para conectarme a una reunión virtual y estaba revisando unos planos cuando mi teléfono sonó. Era un número que no tenía guardado. Normalmente no contesto llamadas desconocidas en horario laboral, pero algo me hizo hacerlo. ¿Hola? Hubo un segundo de silencio antes de que una voz masculina respondiera. ¿Estoy hablando con la esposa de Robert? Mi estómago se tensó inmediatamente. Sí, ¿quién habla? Soy Albert. Trabajo con él en la empresa. La forma en que dijo trabajo en presente no me pareció extraña en ese momento. Solo pensé que tal vez necesitaban algo urgente o que Robert había olvidado avisarme algo. ¿Pasó algo? Hubo otra pausa. No sabía si debía llamar, dijo finalmente, pero creo que alguien tenía que hacerlo. Sentí un frío subir por la espalda. ¿Qué ocurre? La respuesta llegó con una incomodidad evidente. Robert no está de vacaciones. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Cómo? No está de vacaciones, repitió. Está suspendido. Las palabras tardaron unos segundos en acomodarse en mi cabeza. Eso no tiene sentido, respondí automáticamente. Él me dijo que se estaba tomando unos días libres. No, dijo Albert con un tono cada vez más incómodo. La empresa abrió una investigación interna la semana pasada. En ese momento sentí como algo empezaba a desmoronarse lentamente dentro de mí. Investigación, ¿por qué? La respuesta no fue inmediata. Cuando llegó, fue peor de lo que había imaginado. Porque lo encontraron con Leticia. El nombre cayó como una piedra. ¿Qué quieres decir con lo encontraron? Escuché como el hombre del otro lado respiraba hondo. En una sala de reuniones. No dijo más. No hizo falta. Porque en ese momento mi mente ya estaba conectando demasiadas cosas. La confianza. Las conversaciones. Las historias. Las veces que había dicho que ella confiaba mucho en él. Y aquella promesa tranquila en la cocina meses atrás. Si te hace sentir más tranquila, mantendré las cosas profesionales. Tragué saliva. ¿Qué pasó exactamente? Un supervisor los vio, dijo finalmente. No fue algo que se pudiera malinterpretar. Sentí como la habitación parecía quedarse sin aire. ¿Y qué pasó después? La empresa abrió un proceso disciplinario. Ambos están suspendidos mientras revisan el caso. Ambos. Eso también fue un golpe. No era algo unilateral. No era un malentendido.
No era una acusación falsa. Era algo que involucraba a los dos. ¿Cuánto tiempo lleva esto? La investigación empezó hace unos días, respondió. Pero, se detuvo, no creo que haya sido la primera vez. No pregunté más. No quería escuchar más. Agradecí la llamada, colgué el teléfono y me quedé sentada mirando la mesa de la cocina durante varios minutos. No lloré. Solo sentí una especie de vacío frío que me recorría el pecho. Porque había algo peor que la infidelidad. La mentira. Mi esposo llevaba días enteros en casa fingiendo estar de vacaciones, levantándose cada mañana como si todo fuera normal, mientras en realidad su empresa estaba investigando una conducta inapropiada con la misma mujer que yo le había pedido que evitara. Y yo no tenía idea. Miré el reloj. 11:12 de la mañana. Robert estaba en la casa. Subí las escaleras lentamente. Lo encontré en el estudio, sentado frente a la computadora. Cuando me vio en la puerta, sonrió como si todo estuviera bien. Pensé que tenías reuniones toda la mañana. No respondí. Solo lo miré. A veces el cuerpo entiende algo antes que la mente. Y en ese momento su expresión cambió. ¿Qué pasa? Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Cómo van tus vacaciones? La pregunta flotó en el aire durante unos segundos. Su sonrisa desapareció. ¿Por qué preguntas así? Porque acabo de hablar con alguien de tu trabajo. Ese fue el momento exacto en que su rostro perdió todo el color. ¿Quién? Alguien que pensó que yo merecía saber por qué mi esposo no está en la oficina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert, dije finalmente, ¿por qué tu empresa abrió una investigación por conducta inapropiada contigo y Leticia? Su boca se abrió ligeramente. Pero no salió ninguna palabra. Y en ese instante supe que todo era verdad. No había confusión. No había exageración. No había malentendidos. Había una historia completa que él había decidido ocultarme mientras yo seguía creyendo que estaba casada con un hombre que respetaba los límites. Te lo puedo explicar, dijo finalmente. Pero ya era tarde. Porque la pregunta que realmente importaba ya estaba en mi cabeza. No era si había pasado algo con Leticia. Era cuánto tiempo llevaba pasando. Y esa respuesta todavía iba a doler mucho más. Actualización 2. Cuando Robert dijo que podía explicarlo, no levantó la voz ni trató de acercarse. Se quedó sentado en la silla frente al escritorio, como si supiera que cualquier movimiento brusco iba a empeorar algo que ya estaba fuera de control. Yo seguía en la puerta. Durante años había visto a ese hombre en cientos de situaciones, estresado por el trabajo, cansado después de jornadas largas, orgulloso cuando nuestros hijos lograban algo en la escuela, incluso vulnerable cuando las cosas se ponían difíciles económicamente al inicio de nuestro matrimonio. Pero nunca lo había visto así. Pálido. Quieto. Como si por primera vez entendiera que ya no estaba controlando la situación. Empieza, le dije finalmente. No grité. Y creo que eso lo asustó más que cualquier otra reacción. Bajó la mirada unos segundos antes de hablar. No fue como crees. Una frase que, irónicamente, suele significar exactamente lo contrario. Entonces explícame cómo fue. Se pasó la mano por el rostro, como intentando ordenar sus pensamientos. Leticia y yo, empezamos a hablar más en los últimos meses. Eso ya lo sabía. Nos tocaba trabajar juntos en muchos proyectos. Eso también lo sabía. Suspiró. Y empezamos a confiar el uno en el otro. Esa palabra volvió a aparecer. Confianza. La misma palabra que él había usado meses antes para describir por qué ella le contaba cosas personales. ¿Confianza como para terminar besándose en una sala de reuniones durante el horario laboral? El silencio fue inmediato. No negó lo que había dicho. Solo cerró los ojos por un segundo. Sí, admitió finalmente. La palabra cayó pesada en la habitación. Confirmación. A veces uno cree que escuchar la verdad va a traer algún tipo de alivio. No fue así. Lo único que sentí fue una presión en el pecho. ¿Cuánto tiempo?
No fue algo que estuviera pasando durante meses, dijo rápidamente. Fue algo reciente. ¿Cuánto? Unas semanas. La respuesta fue demasiado rápida. Demasiado preparada. Lo miré fijamente. Robert, no me mientas otra vez. Su mandíbula se tensó. Hace 3 meses. 3 meses. 3 meses desde la conversación en la cocina donde prometió mantener distancia. 3 meses mientras yo seguía confiando en que habíamos cerrado ese capítulo. ¿Y la empresa? Nos encontraron hace una semana, dijo. Un supervisor entró sin avisar. No necesitaba detalles. La escena ya estaba demasiado Leticia en mi cabeza. ¿Y por eso estás suspendido? Asintió. Están revisando si violamos las políticas internas. Robert, dije lentamente, ¿de verdad pensaste que podías esconder esto? No respondió. ¿Qué pensabas hacer? ¿Esperar a que la investigación terminara y fingir que todo estaba bien? Se levantó de la silla finalmente. No sabía cómo decirlo. Claro que lo sabías. La diferencia era que no quería hacerlo. Porque mientras la empresa revisaba su conducta, él seguía levantándose cada mañana en casa como si estuviera disfrutando de unas vacaciones normales. Mientras yo llevaba a los niños a la escuela. Mientras yo trabajaba. Mientras yo confiaba. ¿Leticia también está suspendida? Sí. ¿Sigue con su esposo? La pregunta lo tomó por sorpresa. No, ella es soltera. Eso lo hizo peor. No había matrimonio que romper del otro lado. Solo el mío. ¿Están juntos? La respuesta tardó demasiado. Robert. Estamos hablando. La palabra me produjo algo parecido a una risa amarga. Hablar. No es lo que crees. ¿Entonces qué es? No respondió. Y en ese silencio entendí algo que ni siquiera Albert me había dicho. La historia no terminaba en el trabajo. Había continuado después. ¿Cuántas veces? No muchas. ¿Cuántas? 3. 3 veces. 3 decisiones conscientes. 3 momentos donde sabía exactamente lo que estaba arriesgando y ni siquiera se mostraba realmente arrepentido. Me senté en la silla frente a él. Por primera vez desde que empezó la conversación sentí algo parecido al cansancio. No tristeza. No rabia. Cansancio. Robert, ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Levantó la mirada. Que yo te lo advertí. Recordé perfectamente aquella noche. La cocina. La conversación tranquila. La promesa de mantener distancia. Te dije que esa relación no me parecía sana, continué. Y tú me hiciste sentir como si estuviera exagerando. No respondió. Me dijiste que estaba viendo fantasmas. La palabra quedó suspendida en el aire. Fantasmas. Y ahora resulta que esos fantasmas te costaron el trabajo. Ahí fue cuando finalmente dijo algo que no esperaba. Todavía no me han despedido. Lo miré fijamente. Robert. Su mirada se desvió. Todavía no. La forma en que lo dijo me dio la respuesta antes de que continuara. Pero probablemente lo harán. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Porque ahora había una nueva realidad sobre la mesa. No solo había una infidelidad. Había también un desastre financiero a punto de caer sobre nuestra familia. ¿Leticia también? Sí. Ambos. Ambos suspendidos. Ambos bajo revisión. Ambos arriesgando sus carreras por algo que, según él, había empezado apenas 3 meses atrás. ¿Y mientras tanto? Estoy esperando la decisión de recursos humanos. ¿Cuándo? En unos días. Lo miré durante varios segundos. Así que mientras yo pensaba que estabas de vacaciones, en realidad estabas esperando saber si habías destruido tu carrera. No dijo nada. Y en ese momento entendí algo que me hizo sentir aún más humillada que la propia infidelidad. Mientras él estaba sentado en casa fingiendo normalidad.
Yo estaba pagando las cuentas. Mi salario era el que sostenía nuestra casa. Nuestros hijos. Nuestra estabilidad. Y si lo despedían, sería mi dinero el que mantendría a un hombre que había arriesgado todo por una aventura con su compañera de trabajo. ¿Ella también se quedó sin ingresos? Robert tardó demasiado en responder. Sí. Lo miré. Y entonces hice una pregunta que cambió completamente el rumbo de la conversación. ¿La estás ayudando? Su silencio fue la respuesta. Y en ese momento sentí algo que no había sentido todavía. No tristeza. No rabia. Algo mucho más frío. Vergüenza. Porque mientras yo estaba trabajando para mantener nuestra familia, mi esposo estaba usando nuestra estabilidad para ayudar económicamente a la mujer con la que me fue infiel. Y lo peor era que yo todavía no sabía hasta dónde llegaba realmente esa traición. Pero iba a descubrirlo muy pronto. Actualización final. Cuando Robert no respondió a mi pregunta, no hizo falta que dijera nada. Su silencio fue suficiente. Porque el problema ya no era solo la infidelidad. Ni siquiera era solo el trabajo. Era la humillación. ¿Cuánto? Pregunté con los labios apretados. Robert frunció el ceño. ¿Qué? ¿Cuánto dinero le has dado? La forma en que bajó la mirada confirmó lo que ya estaba empezando a entender. No es como lo estás pensando. Robert. El tono de mi voz fue suficiente para que dejara de intentar suavizar la situación. Solo la ayudé un poco. ¿Cuánto? Se pasó la mano por la nuca. Unos miles. Sentí algo frío recorrerme el pecho. ¿Miles? Estaba en una situación complicada. La frase salió de su boca con una naturalidad que me dejó sin palabras durante unos segundos. ¿Una situación complicada? La empresa la suspendió también, continuó. No tenía ingresos. Lo miré fijamente. Robert, tú tampoco. No respondió. ¿De dónde salió ese dinero? Silencio. No necesitaba una respuesta. Porque ambos sabíamos perfectamente de dónde había salido. De nuestra cuenta. De nuestros ahorros. Del dinero que habíamos guardado durante años para emergencias. Para los niños. Para la vida que habíamos construido juntos. Le diste nuestro dinero. La frase no fue una pregunta. Fue una constatación. Robert cerró los ojos un segundo. No era nuestro dinero. Era de la cuenta. La respuesta fue tan absurda que por primera vez sentí algo parecido a una risa salir de mi pecho. No fue una risa feliz. Fue el tipo de risa que aparece cuando la realidad se vuelve demasiado absurda para procesarla de otra manera. Robert, dije lentamente, ¿tienes idea de cómo suena eso? Estaba tratando de ayudar. ¿A quién? No respondió. Porque hasta donde entiendo, continué, la única persona que necesitaba ayuda aquí era tu esposa. La mujer que acababa de descubrir que su esposo había sido suspendido por conducta inapropiada en el trabajo. La mujer que acababa de descubrir que esa conducta involucraba exactamente a la persona que había pedido que evitara. La mujer que acababa de descubrir que el dinero que mantenía nuestra casa estaba ayudando a sostener a la amante. Robert se sentó nuevamente. Parecía agotado. No fue algo planeado. Nunca lo es. La infidelidad rara vez empieza como un plan maestro. Empieza con pequeñas decisiones. Una conversación extra. Un mensaje fuera de horario. Una excusa. Una mentira. Hasta que un día alguien abre una puerta que ya no puede cerrar. ¿Estás con ella? Pregunté. Robert levantó la mirada. No es así. No te pregunté eso. El silencio volvió a aparecer. Nos hemos visto, admitió finalmente. Ahí estaba. La verdad completa. No solo habían sido descubiertos en el trabajo. No solo había continuado después. Había evolucionado. ¿Están juntos? No es algo serio. Otra frase inútil. Robert, dije finalmente,
¿Te das cuenta de que estás describiendo una relación mientras estás sentado frente a tu esposa? No respondió. Y en ese momento entendí algo que cambió completamente cómo veía la situación. Durante toda la conversación había estado intentando entender cómo había llegado nuestra relación a ese punto. Pero de pronto la pregunta correcta dejó de ser cómo. La pregunta pasó a ser qué iba a hacer yo ahora. Me levanté de la silla. Robert frunció el ceño. ¿Qué haces? Pensar. Podemos arreglar esto. La frase llegó demasiado tarde. ¿Arreglar qué exactamente? Nuestro matrimonio. Lo miré durante varios segundos. No vi al hombre con el que me había casado. Vi a alguien que había tomado demasiadas decisiones sin pensar en las consecuencias. Robert, tú ya tomaste decisiones. No respondió. Tomaste la decisión de acercarte a Leticia. Tomaste la decisión de cruzar la línea en el trabajo. Tomaste la decisión de mentirme sobre la suspensión. Tomaste la decisión de usar nuestro dinero para ayudarla y continuar con ella después de todo. Cada frase parecía hacerlo encogerse un poco más en la silla. ¿En qué momento de todo eso estabas pensando en arreglar nuestro matrimonio? No tuvo respuesta. Y en ese momento algo dentro de mí se acomodó finalmente. No fue una explosión emocional. Fue una claridad fría que viene con la decepción profunda. Durante años había pensado que la traición era algo que destruía una relación en un instante. Pero no era así. La traición era una serie de pequeñas decisiones. Y ahora yo tenía que tomar la mía. Robert. Levantó la mirada. Vamos a divorciarnos. La palabra cayó en la habitación como algo inevitable. Podemos hablar con un terapeuta, dijo rápidamente como quien se da cuenta recientemente de lo que había pasado. Podemos intentar. No. La interrupción fue tranquila. Pero definitiva. No voy a competir con otra mujer por mi propio esposo. El silencio volvió. Los niños. Los niños van a estar bien. Porque había algo que Robert todavía no entendía. La historia no terminó cuando lo despidieron. Ni cuando Leticia también perdió su trabajo. La verdadera consecuencia llegó después. Cuando su propia familia se enteró. Mis suegros siempre habían sido personas muy tradicionales. Gente que creía profundamente en la responsabilidad familiar. Cuando supieron lo que había pasado, la reacción fue inmediata. No defendieron a su hijo. Defendieron a sus nietos. Y a mí. Recuerdo perfectamente el día que mi suegro llamó a Robert después de enterarse. No te crié para destruir tu familia de esta manera. Fue la única frase que escuché antes de que colgara. El divorcio fue rápido y la mudanza de Robert con Leticia fue casi de inmediato, mientras intentaban construir una relación. Pero cuando la realidad económica los alcanzó, la relación se volvió exactamente lo que suele pasar cuando dos personas empiezan desde una traición. Inestable. Tensa. Llena de reproches. Duraron menos de un año. Cuando Leticia lo dejó, Robert volvió a buscarme. Una tarde apareció frente a mi casa. Más delgado. Más cansado. Con una expresión que nunca le había visto. Cometí el peor error de mi vida. No levanté la voz. No fui cruel. Simplemente fui honesta. No fue un error, Robert. Lo miré directamente a los ojos. Fueron muchas decisiones tomadas a conciencia. Y yo ya había tomado la mía. Porque a veces el verdadero karma no es perder el trabajo. Ni perder una relación. Es darse cuenta, demasiado tarde, de todo lo que destruiste mientras pensabas que nadie iba a enterarse.